Muy buenas tardes con los presentes en el Zoom y en Facebook Live. Vamos a iniciar esta nueva jornada de las tecnologías de información y comunicación, que en el marco de las maestrías virtuales, maestría en tecnologías de información con mención en gestión y administración de tecnologías de información, la maestría en sistemas de información con mención en ciencia de datos, la maestría en biología computacional, que la Pontificia Universidad Católica, conjuntamente con la Facultad de Ingeniería y el Centro de Educación Virtual, están ofertando a la sociedad ecuatoriana. Les doy la más cordial bienvenida a estas primeras jornadas tecnológicas. El día de hoy, con la charla Aprendizaje a través de videojuegos, que nos acompañan el día de hoy los panelistas Álvaro Paul Carrera Carrión. Él es ingeniero en informática y se desempeña en servicios tecnológicos informáticos. También nos acompaña Orlando Patricio Erazo Chamorro. Él es ingeniero en informática también y está dedicado a todo lo que es operación de TI. Lourdes María Guamán Ramos es ingeniera en software y se dedica al desarrollo de software. También nos acompaña Adrián Gabriel Yepes Vendoval. Él es ingeniero en sistemas y trabaja como asistente informático. Juan Carlos Acosta Puga es ingeniero en sistemas y es analista de procesamiento de datos. Y Óscar Santiago Morales León es ingeniero en sistemas y es asistente de seguridad de la información e infraestructura. Les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros panelistas y damos inicio a esta charla del día de hoy. Bienvenidos. Listo, muy buenas tardes con todos los presentes. Y bueno, muchas gracias por la bienvenida y vamos a empezar. El aprendizaje a través de los videojuegos. Sí, tenemos una agenda que la cual tenemos que disponer. Tenemos introducción, tenemos términos generales, tenemos la importancia de los videojuegos en el aprendizaje y tenemos tipos de videojuegos según el estímulo, también las medidas preventivas que son bastante importantes y por último cerramos con la presentación de los juegos. Sí, la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. Tenemos una breve introducción ahí. Sí, la introducción, como podemos ver, en la actualidad la tecnología avanza a pasos agigantados. Esto conlleva mayor responsabilidad que los docentes avancen a un ritmo similar. Y los videojuegos son un medio innovador para la adquisición de conocimientos porque permiten estos combinar la parte lúdica con el aprendizaje. Los estudiantes aprenden y se entretienen, llevando la educación tradicional a un nivel de aprendizaje basados en la diversión. Como términos generales, se pueden destacar los siguientes. Videojuego, que es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla de un televisor o una computadora u otro dispositivo electrónico. El aprendizaje, que es el resultado de la atención, el estudio, la experiencia, el razonamiento u observación, como la influencia de factores externos con los cuales interactuamos. Herramienta tecnológica, que es el conjunto de programas u aplicaciones informáticas que tiene por objetivo facilitar la realización de una tarea en un dispositivo tecnológico. La educación, que es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral, afectiva de las personas de acuerdo con la cultura, normas y costumbres de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Conocimientos que los videojugadores pueden adquirir al jugar con videojuegos. En esto se puede decir que las aportaciones de los videojuegos en las aulas de clase son variadas e interesantes, ya que exploran el ámbito más importante como lo es el entorno educativo. A continuación se presentan los aportes más importantes.
Conocimientos que los videojugadores pueden adquirir al jugar con videojuegos. La importancia de los juegos, incluidos los de video, radica en las destrezas y habilidades que le permite desarrollar al participante tanto los juegos tradicionales como no tradicionales. Estimulan este desarrollo, por ejemplo, se desarrollan habilidades como sensoriales, de motricidad, de cognición, de comunicación y habilidades comunicacionales. Dentro de las sensoriales podemos destacar los sentidos y percepción. Dentro de motricidad fina y motricidad gruesa. Dentro de cognición, la memoria, la atención, cognición, procesamiento lógico. Dentro de comunicación, tenemos la comprensión, la expresión, la socialización, y dentro de las habilidades socioemocionales tenemos la teoría de la mente y solución de conflictos. Vamos a analizar 6 de estas, que son la primera, la adquisición de habilidades y destrezas para la resolución de problemas. Aquí la simulación de situaciones y el aprendizaje de habilidades y destrezas a través de los videojuegos supone un aprendizaje no formal aplicable a situaciones de la vida diaria y por tanto de utilidad para los alumnos como nuevos ciudadanos. Por ejemplo, existen simuladores de gravedad cero que utiliza la NASA para recrear condiciones en el espacio, lo que permite a los astronautas enfrentar problemas y desarrollar habilidades y destrezas que les permiten enfrentar situaciones y tomar decisiones acertadas en situaciones reales. 2. Aumento de concentración. Está demostrado que los videojuegos, al dotar de múltiples estímulos al videojugador, hacen que éste entre en un estado de concentración que ayuda al control del mismo. Los videojuegos, al utilizar varios sentidos de los participantes, provoca que la atención se enfoque en la actividad que se está desarrollando. Es por este motivo que este tipo de juegos exigen y promueven la concentración en su ejecución. 3. Simulación de situaciones. Los videojuegos permiten vivir el aprendizaje por lo que podemos enseñarles de situaciones reales, como por ejemplo comprar en un supermercado o ubicar algún edificio. Dentro de la gran variedad de videojuegos que existen en el mercado, existen muchos que simulan situaciones reales, desarrollando habilidades y destrezas que nos permiten analizar y decidir las acciones que se desarrollan para realizar un proceso en la vida real y cumplir con el objetivo. 4. Socialización y cooperación. Los videojuegos cada vez implementan más contenido multijugador, ya sea cooperativo o competitivo. No obstante, ambos fomentan la comunicación entre los videojugadores y en los casos de cooperación ayudan a coordinar las acciones del grupo. El incremento de videojuegos multijugador estimula la participación y el trabajo en equipo, ya que se requiere ejecutar acciones coordinadas entre la mayoría de los integrantes y así poder alcanzar el objetivo de ganar o ganar una partida. 5. Autonomía personal. La resolución de problemas y el planteamiento de situaciones ayudan a la toma de decisiones por parte del videojugador, a lo que crea una personalidad y una autonomía, basada en lo construido por la personalidad del mismo. Cada situación en los videojuegos presenta una condición o desafío que exige la toma de una decisión, en el que cada participante lo va a tomar de acuerdo a su experiencia y destrezas desarrolladas, mejorando su autonomía en función de las decisiones acertadas tomadas en el pasado. 6. Mejora en la toma de decisiones. Como se ha mencionado antes, la capacidad de los videojuegos para rehacer o revivir situaciones permite corregir errores y enseña a valorar situaciones antes de actuar. Como se ha mencionado, los videojuegos exigen al participante la toma de decisiones en base a su conocimiento y experiencia, que le permitan alcanzar el objetivo en el menor o en el mejor tiempo posible. Es decir, le permite a través de esto evaluar cada una de las situaciones y seleccionar la mejor opción para alcanzar el objetivo del videojuego. Buenas tardes con todos los presentes. A continuación les voy a hablar de cómo se clasifica un videojuego. En el campo amplio de los videojuegos existen dos clasificaciones que están estandarizadas, que son el PEGI y el ESRB.
A continuación, voy a explicarles de manera más detallada las dos clasificaciones. El PEGI significa Pan-European Game Information. Es el mecanismo de regulación diseñado para brindar información orientativa sobre la edad adecuada de consumo de los videojuegos. Esto se usa más de lo que es en el Reino Unido y en la mayoría de los países europeos. Como se puede observar, existe una subclasificación. El PEGI 3 es la etiqueta que se utiliza en los juegos adecuados para todas las edades. Este tipo de videojuegos no debe contener palabras malosantes, contenido que pueda asustar, ni personajes que puedan ser identificables en la vida real. El PEGI 7 indica que el juego sigue siendo apto para todos los públicos, pero puede contener imágenes o sonidos que asusten a parte de los espectadores. PEGI 12, los juegos con esta etiqueta presentan un lenguaje más adulto y también contienen escenas de violencia gráfica. PEGI 16 se utiliza en los juegos que representan situaciones violentas y delictivas propias de la vida real. Este tipo de videojuegos incluyen un lenguaje soez, representaciones sexuales y en ocasiones el uso de drogas. Y finalmente el PEGI 18 es la etiqueta que representa un código totalmente adulto. Los juegos incluyen escenas brutales de violencia y representaciones que pueden ser consideradas obscenas por parte de los espectadores. La segunda clasificación es el ESRB, que significa el Entertainment Software Rating Board. Este tipo de clasificación de videojuegos por edades se lo utiliza más en los Estados Unidos, Canadá y México. De la misma forma tiene una subclasificación. El EC, que significa infancia temprana, en este tipo de videojuegos el contenido puede ser adecuado para niños de 3 o más años de edad. Continuando con la clasificación E, significa para todos. Este tipo de juegos puede ser adecuado para niños de 6 años o más. El de clasificación E significa para mayores de 10 años. Este tipo de videojuegos pueden contener dibujos animados con violencia moderada. La clasificación T, que significa para adolescentes, este contenido está orientado a niños o adolescentes de 13 años. Contiene violencia moderada con escenas de sangre leve. La clasificación M significa para adultos. Contiene violencia intensa, sangre en exceso y lenguaje fuerte. Y la clasificación A, que significa solo para adultos, contiene violencia intensa, contenido sexual y desnudez. La última clasificación, que es RP, este significa que tiene una clasificación pendiente. SRB lo utiliza por lo general antes del lanzamiento de uno de los videojuegos. Buenas tardes con todos. Continuando con la presentación. Videojuegos en la actualidad. Los videojuegos han evolucionado a la par con los dispositivos electrónicos. Esta evolución ha vinculado a diversas percepciones que están relacionadas con el entretenimiento y el ocio. Además, relacionada con un elemento negativo que es la salud mental y física en algunas personas. En la actualidad, un 64% de 50 juegos más vendidos fueron clasificados en un nivel 3 y solo el 18% fue clasificado para la población de más de 18 años. Últimos estudios neurológicos han demostrado que jugar los videojuegos de manera continua, sin llegar a la adicción, mejora las capacidades cognitivas del cerebro. Valoración de los géneros preferentes de los videojuegos. De acuerdo a una revista académica realizada por Domínguez, 2019, titulada ¿Qué aprendo con videojuegos?, menciona los siguientes valores, que en un 61% juegan el tipo aventura, el de tipo estrategia en un 49%, el de tipo educación un 44%, tipo acción un 40%. Tipos de juego. Arcade. Son aquellos que pueden contribuir al desarrollo psicomotor y de la orientación espacial de los estudiantes, beneficiando a los más pequeños. Entre estos juegos tenemos como Pac-Man, Mario, Sonic, Quad, Street Fighter, Arkanoid. Tipo deporte.
Estos permiten la ejercitación de diversas habilidades de coordinación psicomotor y profundizar en el conocimiento de las reglas y estrategias de los deportes. Entre estos están como es la FIFA, el fútbol, la NBA, la Fórmula 1 o Need for Speed. Juegos de aventura y rol. Esto se caracteriza por la investigación, la exploración, la solución de rompecabezas, la interacción de personajes a diferencia de muchos otros géneros. Esta abarca una amplia variedad de géneros literarios, incluyendo fantasía, ciencia ficción, misterio, terror y comedia. Entre estos están King Quest, Indiana Jones, Monkey Island, Final Fantasy, Tomb Raider y Pokémon. Simuladores y constructores. Aquí se distinguen tres categorías como son los relacionados con aviones, maquinarias y ciudades. Estos permiten experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas, fenómenos y situaciones, además de controlar posibles estados de tensión excesiva en algunos alumnos. Conviene advertir a los estudiantes que están ante un modelo, es decir, la representación simplificada de la realidad. Dentro de estos, los principales tenemos Minecraft, simulador de vuelo Microsoft, SimCity, Tamagotchi, Cable Machine y Theme Park. Ya, también tenemos los juegos de estrategia. Los juegos de estrategia son aquellos juegos o entretenimientos en los que el factor de la inteligencia, habilidades técnicas, planificación y despliegue pueden hacer predominar o impulsar al jugador hacia la victoria del juego. Sí, como ejemplos de juegos de estrategia tenemos Strategy, Warcraft, StarCraft, Age of Empires. Estos juegos exigen administrar unos recursos escasos, por ejemplo, tiempo, dinero, vidas, prever los comportamientos de los rivales y trazar la estrategia de actuación para lograr el objetivo, ¿no? Puzzles y juegos de lógica. Fomentar este tipo de juegos tiene muchos beneficios, especialmente en los niños, ya que hace que aumente el desarrollo del pensamiento y la inteligencia, además de ayudar a solucionar problemas de diversa índole, formulando hipótesis y empezando a predecir consecuencias. Algunos de los ejemplos para este tipo de videojuegos son el Seven Guess, el Tetris, juegos de preguntas, Trivial y el Carmen Sandiego. Muy buenas tardes con todos los presentes. Continuando con la presentación, ¿cómo está actualmente la situación en Ecuador? Según el requerimiento propuesto por el Ministerio de Educación Pública aquí en Ecuador, los videojuegos por lo general son utilizados bajo la supervisión del docente. Esto quiere decir que prácticamente los juegos recomendados por esta organización son los que están orientados a lo que es la plataforma educativa Moodle. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar que el uso de videojuegos se convierta en una adicción? Como primer punto tenemos fomentar el uso de videojuegos de acuerdo a la edad. Como ya habíamos mencionado, tenemos dos sistemas de clasificación, como es el PEGI y el EISRG, ¿sí? También tenemos como otra medida preventiva el tiempo de uso del videojuego. Este debe ser menor al tiempo promedio de actividades del estudiante. Pongo un ejemplo. Si el estudiante se demora alrededor de 3 horas realizando una actividad, ya sea estudiantil o en casa, el uso del videojuego debería ser de 1 hora y media como máximo. Por lo general se podría decir que 1 hora en la utilización del videojuego podría ser lo más adecuado. Como siguiente medida preventiva tenemos el tener precaución con los videojuegos en línea. ¿Por qué? En los videojuegos en línea, los estudiantes, ya sean niños, son personas vulnerables, no conocen quiénes están detrás de las pantallas y con qué intenciones. También se debe fomentar los buenos hábitos de juego, debido a que estos, como ya se había mencionado, pueden convertirse en una adicción. Actualmente, por la Organización Mundial de la Salud, esto es considerado como un trastorno. ¿Por qué se debería implementar los videojuegos en la educación ecuatoriana?
Se dice que es necesaria la aplicación de este tipo de herramienta tecnológica en el aula de clases, pues representa una motivación para el estudiante, debido a que potencia lo que es el aprendizaje y además es un recurso que ellos los utilizan con mucha frecuencia, debido a que estamos actualmente en un mundo digitalizado. Por lo tanto, es necesario, tanto para los estudiantes como para los docentes, sumergirse en el mundo estudiantil, conocer cuáles son sus necesidades y preferencias e incluirlas en el sistema educativo. Como una pequeña reseña, tenemos que los videojuegos en la actualidad representan un porcentaje pequeño en el ámbito educativo. Claro que si es usado de forma correcta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, este se puede convertir en una herramienta tecnológica a gran escala para futuras generaciones. Bien. A continuación se ha planteado la siguiente interrogante. ¿Cómo implemento un juego que vaya acorde al tema de aprendizaje o pueda ser supervisado dentro del hogar? Para esto se ha diseñado dos juegos. Uno está basado en lo que es el desarrollo a través de hipervínculos, como lo es PowerPoint, es un juego básico. ¿Cómo procedo a presentarles? Este juego está realizado a través de hipervínculos, es el juego del laberinto. Prácticamente lo único que tiene son animaciones. A continuación les procedo a presentar. Como pueden ver, en este caso, las instrucciones del juego sería seguir el camino azul. Si se sale del camino o choca con algún obstáculo, prácticamente perderá. Podemos regresar al menú principal y comenzar el juego. Como había mencionado en las indicaciones, se debería seguir el camino azul sin salirse de la superficie. De igual manera, se puede a través de animaciones configurar los diferentes obstáculos. Se puede ir realizando estos juegos por niveles, como el usuario desee. Estos por lo general se podría decir que son muy utilizados dentro del hogar con personas sin experiencia prácticamente en programación, por docentes. Podríamos organizarlos según el área de estudio al que queramos. Ya, una vez que finalicemos, nos saldrá la siguiente pantalla, ganaste, felicitaciones, o en el caso de que hayamos cometido algún error, prácticamente iríamos a la pantalla de Game Over, como lo muestra en la siguiente pantalla. Ya. ¿Cómo está diseñado este juego? Lo que se ha hecho en esta presentación es añadir diferentes hipervínculos y utilizar lo que sería la herramienta del mouse para poder jugar e interactuar con la pantalla. En este caso, para el caso del obstáculo, lo que se ha utilizado son animaciones. En este caso se le ha puesto una ruta personalizada en la cual definimos por dónde queremos que se mueva el obstáculo, por cuánto tiempo. Para este caso también tenemos lo que son los hipervínculos. ¿Me permiten? Cuando ponemos que vamos a insertar un hipervínculo, en este caso se ha establecido que pase a la siguiente diapositiva o que genere alguna acción cuando pasamos el mouse por encima. Para este caso, si el mouse llega a tocar la parte verde, se ha creado un hipervínculo que lo lleve a la diapositiva 7, que sería el Game Over que perdió. De la misma manera se ha desarrollado otro videojuego. El videojuego a continuación está desarrollado en Unix. Es un juego bastante básico, como se puede observar. Por lo general, este tipo de juegos se encuentran en lo que son las redes sociales, como por ejemplo Facebook. A continuación se va a presentar cómo funciona. Es un juego de obstáculos. También puede ser diseñado con diferentes niveles. Pasaría al siguiente nivel. Y finalizaría. Ya. Como había mencionado, este juego está desarrollado en lo que es Unix. A continuación voy a presentarles las diferentes funciones que se han
que se han creado. Tenemos tres tipos de estructuras. Para este caso tenemos la estructura de obstáculo, la estructura del jugador, el salir del juego y en el caso de que sea la victoria, es decir, que se haya ganado. Lo que responde o corresponde al obstáculo, tenemos la siguiente función. Eso quiere decir que si en el caso de que en este caso el jugador colisione con el obstáculo, lo que procedería es continuar o reiniciar el juego. También tenemos cuáles son las acciones del jugador. Ya. Permítanme. Ya. En esta situación lo que se ha realizado es asignar diferentes variables, ya sea en el eje de las X y en el eje de las Z. Para este caso se le asigna una fuerza a una variable en la cual en la siguiente función lo que hacemos es añadir esta fuerza a en este caso a una letra del teclado. En este caso para el juego sería la letra D y la letra A. Lo que haría esta es cuando presionemos la letra D añadiría una fuerza hacia la derecha y cuando presionemos la letra A añadiría una fuerza hacia la izquierda. Ya. En la función de salir del juego, prácticamente lo único que se realiza es se establece una pequeña línea de código en la cual se menciona que se va a finalizar la simulación. Y en el caso de la victoria, lo que estaríamos realizando prácticamente sería mencionando que una vez que el jugador haya pasado por los diferentes niveles, lo que se procedería sería cada vez que este pase un nivel, se asigna la siguiente función, en este caso, o siguiente escena. Y si es que, caso contrario, el jugador, digamos, perdió, entonces se volvería a reiniciar el juego y comenzaría nuevamente. Por mencionarles un poquito más. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el equipo, procedo a presentar el equipo. Mi nombre es Lourdes Guamán. Soy ingeniera en software. Actualmente me dedico al desarrollo de software. Tenemos a Paul Carrera, ingeniero en informática, Juan Acosta, ingeniero en sistemas, Patricio Arazo, ingeniero en informática, Adrián Yepes, ingeniero en sistemas, Oscar Morales, ingeniero en sistemas. Y como una manera de conclusión, se puede reflexionar lo siguiente, que a través del tiempo los videojuegos siempre se han hecho presentes. Desde la época del 60 se puede comenzar con el Atari, después viene el Nintendo, el Super Nintendo, hasta avanzando hasta las distintas, se puede decir, juegos periféricos. Pero hoy en día se ve que ha evolucionado. Y no solamente antes presentaban la consola y lo que hacía era ofertar un producto en el mercado y esa era la finalidad. Básicamente nosotros lo vimos por el medio del entretenimiento, pero ahora no. Ahora se trata de involucrar al videojugador y no solamente hacerle de forma que se diga que solo se distraiga o solo entretenga su mente, no. También que se involucre, desarrolle habilidades, desarrolle conocimiento y eso lo ponga en la práctica. Y tal como se pudo observar ahí en la presentación de la compañera, que hay diferentes formas de aplicarlo. Hay diferentes plataformas y se puede desarrollar un buen videojuego. Y esa es la manera que nosotros podemos concluir. De nuestra parte, nuestro total agradecimiento hacia todos nuestros docentes y a todas nuestras autoridades por habernos dado apertura en esta presentación. De nuestra parte, muchas gracias de todos los integrantes de nuestro grupo. Ok, muchísimas gracias. Dejamos abierto el foro para las preguntas, por favor. Ok, yo tengo una pregunta por aquí. Dice, ¿cuál es el sistema de clasificación de videojuegos que usa América Latina? Respondiendo a la pregunta, pues como se dio las dos clasificaciones, existe el PEGI y el ESRB.
El PEGI está orientado en lo que es toda la parte de los países de Europa, entonces por lo tanto la clasificación para América Latina es el ESRB. Una pregunta más por aquí. ¿Qué se debería considerar para... Perdón, está antes algo más. Dice, si la clasificación de restricción de juegos está dada por edades, ¿qué se debe considerar para personas o niños con discapacidad? Bien. Para niños y personas con discapacidad, en la actualidad, ya que vivimos en un mundo digitalizado, se ha desarrollado y actualmente se encuentran en desarrollo diferentes juegos específicos, ya sea para el tipo de discapacidad. En este caso podemos encontrar actualmente juegos correspondientes al tipo de discapacidad, ya sea juegos en braille, para personas que carecen de la capacidad auditiva, visual, que les permite desarrollarse o desempeñarse de una mejor manera. Para este caso, digamos que la clasificación de los juegos se mantiene orientado al tipo de discapacidad que te tenga. Correcto. No tengo más preguntas por aquí. ¿Alguna otra inquietud en el chat? Listo. Le voy a dar las gracias a los panelistas de la tarde de hoy y vamos a dejar abierto este proceso para la siguiente charla. Muchísimas gracias a todos, tanto en Facebook Live como los presentes en Zoom, y muy buenas tardes con todos.